examen clínico? El examen clínico, chicos, no es apoyo al diagnóstico, ¿ya? Yo les comenté que lo primero que ustedes tienen que hacer es apoyarse de la clínica. Es muy importante la clínica. Lo van a hacer como todos los médicos que buscan primero realizar todo lo que son exámenes de laboratorio, a ver cuál es la chunta para ver el diagnóstico. Y eso sí, ya, si ustedes tienen buenos médicos, primero es la clínica, la anamnesis, una buena historia clínica. Y ahí sacas tus diagnósticos presuntivos. De acuerdo a los diagnósticos presuntivos que tú tienes, puedes recién pedir o solicitar exámenes de laboratorio, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la neumonía, básicamente la neumonía es una infección del parénquima pulmonar. Eso es lo básico, ¿ya? Lo principal. ¿Qué va a pasar? En cuanto a epidemiología, para que tengan un poquito de información básica, más o menos 4 millones de personas al año se van a infectar, eso dice en América del Norte, en Estados Unidos, ¿ya? Y la mayoría de pacientes se trata de forma ambulatoria. Tienen que tener en cuenta también cuando nosotros vamos a tomar la decisión que un paciente se va a realizar su tratamiento ambulatoriamente o necesita ingresar a estancia hospitalaria o en este caso un hospital. Ahora, más del 50% se dice que no establece la causa, la etiología, ¿ya? Y los virus también pueden causar este tipo de neumonía, pero es más o menos un 18% de los casos. Y el resto usualmente van a estar causados por microorganismos típicos y atípicos. ¿Y saben a qué llamamos microorganismos típicos y atípicos? ¿Qué son microorganismos típicos? Usualmente son los microorganismos que nosotros vamos a adquirir en la comunidad, ¿no? Que van a estar catalogados usualmente en infecciones o neumonías adquiridas en la comunidad. Y atípicos usualmente son microorganismos que los vamos a encontrar ya en estancias hospitalarias, intrahospitalarias, ¿ya? Y en pacientes que usualmente van a adoptar este tipo de microorganismo ya sea por inmunosupresión. Entonces, ¿a qué me refiero con inmunosupresión? Pacientes que tienen alguna patología, comorbilidad como VIH, alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus, pacientitos que tienen algún tipo o están tomando algún tipo de fármaco inmunosupresor, ¿ya? De repente pacientitos también que tienen algún tipo de cáncer. Ese tipo de microorganismos son los que les van a atacar. Entonces, acá tenemos factores epidemiológicos, más que todo hablando, que van a sugerir posibles causas de neumonía que son extrahospitalarios, en este caso se van a igualar a lo que son neumonías adquiridas en la comunidad. Como por ejemplo, el alcoholismo, ¿qué posible causa o patógenos me pueden atacar? De repente tenemos Streptococcus pneumoniae, que también lo vamos a ver en una neumonía adquirida en la comunidad, que es lo usual. Es el mayor porcentaje de patógeno, en este caso mayor porcentaje de prevalencia en una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué más? EPOC, una Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, neumopatía estructural, después tenemos ocupacional, presencia de otro tipo de comorbilidades, en este caso, por ejemplo, una gripe, que también puede atacarme como neumonía, en este caso Haemophilus influenza, exposición a diferentes tipos de, en este caso, especies, ¿no? Como pájaros, conejos, palomas, que me van a incrementar a tener un riesgo de, ¿no? Entonces tenemos que verificar qué tipo de patógenos yo voy a poder determinarlo. ¿Y cómo yo sé qué tipo de patógenos podría tener una neumonía? ¿Alguien sabe qué examen de laboratorio yo le puedo solicitar para ver qué tipo de patógeno es el que tiene mi paciente o no estoy sospechando? Un cultivo. ¿Cultivo a qué? ¿Hemocultivo? Ah, hemocultivo. Ya, el hemocultivo es un examen que tú te haces a la sangre para verificar si tú tienes alguna infección en la sangre. Pero estamos hablando de neumonía ahorita, ¿ya? Básicamente un hemocultivo, si ese paciente no tiene un grado de septicemia, posiblemente el hemocultivo no te sirva de nada, ¿ya? Entonces, para tú poder determinar qué especie es la que tienes, básicamente, ¿qué es lo que solicitas? Cultivo de secreción bronquial, cultivo de esputo, ¿no? Entonces, de ahí tú vas a poder determinar. Entonces, ¿qué examen de laboratorio le solicito? Aparte, el cultivo sabemos que demora, ¿no? Que al principio, para determinar qué tipo de bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? ¿Qué tinción le hago? Ya les dije. Tinción gram, ¿ya? Para ver gram positivos, gram negativos. Tú así le ayudas al médico que te está solicitando.
le pides el directo, la tinción gram, le verificas si es gram positivo o gram negativo y con eso le estás ayudando para que él dé un tratamiento empírico, ¿no? Básicamente. Y con eso ya sale el cultivo, sale el antibiograma y puede determinar si es sensible o resistente a diferentes fármacos, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos. Extrahospitalaria, que se va a relacionar con instalaciones de, más que todo, de atención a salud, que se va a referir más que todo al hospital, o también se puede evidenciar si el paciente ha utilizado ventiladores mecánicos. Y lo que es la intrahospitalaria, que está relacionada ya al mismo hospital, ¿no? Usualmente, nosotros como lo catalogamos, como es más de 48 horas de estancia hospitalaria para yo poder determinar si un paciente es una infección respiratoria intrahospitalaria, ¿ya? Ahora, fisiopatológicamente hablando, cuando nosotros nos contagiamos, ¿se acuerdan la tuberculosis? ¿Cómo nos contagiamos? ¿Cómo adquirimos de la tuberculosis? ¿Por qué medio? Vía aérea, ¿no? Al igual es una infección respiratoria. Entonces, nosotros nos vamos a infectar por medio de vía respiratoria, por medio de microgotitas, ¿no? ¿Cuánto es lo que equivale a las microgotas? De 1 a 5 micros, más o menos, para poder nosotros infectarnos de este tipo en este caso, de patología, ¿no? Entonces, inhalamos estas gotitas contaminadas y estas se van a diseminar por vía hematógena, ya, básicamente por vía hematógena. Entonces, cuando los microorganismos llegan a los alvéolos, los macrófagos alveolares, que son los que van a estar indistintamente evidenciados en esta patología, van a tratar de eliminarlos y destruirlos. Y con esto va a activarse una serie de reactantes inflamatorios. Como acá les explico, acá tenemos, por ejemplo, el microorganismo coloniza la vía aérea, la orofaringe, ¿no? ¿Esta qué va a hacer? Va a haber inhalación de aerosoles, propagación o diseminación hematógena, aspiración de secreciones y extensión a continuidad. ¿Qué va a hacer? Va a invadir los alvéolos. Con esto activan los macrófagos alveolares, se producen diferentes proteínas, va a haber diferentes propiedades opsonizantes por los macrófagos. ¿Y qué va a generar esto? Una respuesta inflamatoria. ¿Qué voy? Cuando se generan este tipo de respuestas inflamatorias van a haber liberadores de mediadores de inflamación. Y con esto va a aumentarse las citoquinas, quimioquinas, y con esto va a hacer de que el paciente me genere fiebre por aumento de la interleuquina 1, o también este tipo de factores, hay un reclutamiento de este tipo de neutrófilos, ¿no? Con la interleuquina 8. Ahora, ¿qué va a pasar? Si hay fuga alveolo capilar, si hay una disminución del volumen pulmonar, hay disminución de la distensibilidad pulmonar, ¿esto que me va a generar? Una disnea. Si hay sobrecarga capilar, si hay hipoxemia, taquipnia, esto me va a generar una alcalosis respiratoria. ¿Y cómo yo determino si un paciente tiene alcalosis respiratoria? ¿En qué examen yo lo puedo verificar? ¿Cómo? Análisis de gases arteriales, ¿no? Entonces, yo le solicito al paciente que tiene alguna infección respiratoria, que ya está permanente prolongada, el paciente, pues, el tratamiento no sale de su cuadro, le puedo pedir un análisis de gases arteriales y en el análisis de gases arteriales me podría dar una alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Qué más? Cuando hay fuga de estos eritrocitos me puede dar hemoptisis. Muchas veces estos pacientitos que tienen neumonía tienen algún tipo o tos con expectoración hemoptóica, ¿ya? Entonces, esto me podría dar hemoptisis. ¿Qué más? Cuando hay reclutamiento de estos neutrófilos, ¿qué me va a ver? Leucocitos de la periferia, aumento de este tipo de leucocitos, va a haber un infiltrado pulmonar y estertores. Y esto es lo que vamos a ver en las imágenes. Va a haber una consolidación pulmonar por este tipo de mecanismo, ¿ya? Porque hay reclutamiento pulmonar de neutrófilos. Ahora, eso le estaba explicando en la patología. Ya, entonces, aquí vamos a tener, básicamente, si tenemos una neumonía adquirida en la comunidad, usualmente, ¿qué patógeno yo lo voy a poder evidenciar? Como un estreptococo neumoniae o neumococo, ¿ya? Entonces, vamos a ver 4 tipos de fases o cambios alveolares, más que todo. Tenemos la primera, que es el edema. Va a haber un exudado proteico en los alvéolos, hepatización roja, hepatización gris y lo que es la resolución. Básicamente esto está resumido en esta tablita de acá, ¿ya? Pero acuérdense de esas fases principalmente. Entonces, en la neumonía
extrahospitalaria, vamos a tener diferentes tipos de patógenos, ¿no? Patógenos habituales, como les comentaba, ¿qué es lo que vamos a verificar más? Un estreptococo neumoniae, neumococo, Haemophilus influenza, estafilococo, bacterias gram negativas como la Klebsiella, la Pseudomonas aeruginosa. Y atípicos, los que le comenté, que usualmente lo vamos a poder determinar en pacientitos que están inmunosuprimidos, como el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella, o también esto puede estar determinado por neumonía viral, como el adenovirus. Ahora, ¿qué signos nosotros encontramos usualmente o habitualmente en una neumonía? ¿Qué signos encontramos nosotros en una neumonía? ¿Cómo se manifiesta la neumonía? Signos clínicos. Fiebre, Tos, ¿qué más? escalofríos, ¿Ya? Disnea. Estos pacientitos llegan con disnea. y se le escucha al respirar ronquidos, Ya. ¿Cómo se llaman esos estertores? crepitos, Crepitantes, ¿no es cierto? ¿En dónde vamos a escuchar esos crepitantes? Usualmente, ¿en dónde escuchamos? En las bases pulmonares, ¿no? Nosotros cuando un pacientito llega a la exploración física, nosotros vamos a encontrar pues crepitantes en las bases pulmonares, besos delimitados, es algo como que patognomónico de este tipo de enfermedad. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, los pacientes tienen taquicardia, también se le eleva por el mismo de la fiebre, que también puede estar relacionada. Entonces, acá por ejemplo tenemos un cuadro típico de una neumonía, ¿no? Dice que es un paciente que presenta un cuadro clínico de inicio agudo, va a tener tos productiva, fiebre, disnea, a la auscultación se van a encontrar signos de consolidación, más que todo, pero eso es en imágenes, ¿no? Signos de consolidación, y el principal agente que va a producir este tipo de patologías van a ser el estreptococo neumoniae, que es el más frecuente, como les comenté, más del 50% de los casos, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y Moraxella. ¿Por qué ahí pongo Moraxella neisseria o Moraxella catarrhalis? ¿Por qué? Porque antes se decía que la Moraxella catarrhalis era la que se encontraba o evidenciaba casos clínicos de neumonía, pero ahora, evidenciando su forma, su morfología, su tipo, esta Moraxella se llama, ahora le dicen Moraxella neisseria porque tiene la misma morfología que una neisseria, ¿ya? Ahora, ¿y el cuadro atípico cómo sería? Es tal cual un cuadro típico, pero lo que pasa es que acá es menos tóxico que un cuadro típico, ¿no? Usualmente vamos a encontrar síntomas extrapulmonares como disnea, en este caso diarrea, cefalea, malestar general. En estos pacientitos que también son niños, usualmente menores de 5 años, al momento de ingresar a emergencias vamos a poder encontrar que siempre va a estar relacionado usualmente una infección respiratoria con una infección gastrointestinal, o va a haber síntomas gastrointestinales, que es lo que está más correlacionado. Entonces, en cuanto al diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, vamos a delimitar 3 objetivos. Confirmar que el parénquima pulmonar esté afectado. ¿Y cómo yo confirmo esto? ¿Cómo yo confirmo un examen? Solicito por medio de una radiografía de tórax, ¿no? La extensión también lo vamos a ver. Si es típico o atípico, también lo vamos a ver por una radiografía de tórax. Usualmente típico, ¿qué va a afectar? Un solo lóbulo, un solo lado, usualmente el izquierdo o derecho. Pero cuando es atípico, usualmente afectan a los 2 campos, ¿ya? ¿Qué más? Identificar el agente etiológico. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo yo voy a buscar mi agente etiológico? Por medio de cultivo, un examen directo de tinción grande, ¿no? Para verificar. También existen exámenes serológicos por las cuales yo voy a evidenciar diferentes tipos de anticuerpos. Cuando el microorganismo ingresa a nuestro cuerpo, ¿qué cosa? Va a batallar en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por ende, vamos a producir cierta cantidad de anticuerpos para poder matar este tipo de microorganismo. Entonces, ¿yo qué cosa hago? Yo puedo dosar esos anticuerpos. Eso es lo que son exámenes serológicos. Ahora, ¿qué más? Voy a evaluar el estado general del paciente, ya sea por medio de otros exámenes de laboratorio, que no sean los que son evidenciando el germen, como por ejemplo, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos solicitar? hemograma completo, Ya, hemograma. ¿Qué cosa voy a ver en el hemograma? leucocitos, ¿Con desviación o sin desviación?
Con desviación. con desviación. Usualmente una leucocitosis donde me va a determinar que hay un aumento de neutrófilos, ¿ya? Neutrofilo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro examen voy a solicitar? PCR. PCR, ¿ya? Bueno, es un reactante de fase aguda que se va a poder evidenciar en cualquier infección o inflamación. Lo vamos a poder verificar elevado. ¿Qué otro examen de laboratorio? Prueba molecular rápida. ¿Y qué me va a determinar la prueba molecular? ¿Para el germen o para qué? El ADN del vasito. En este caso, el ADN del patógeno, tú dices. Sí. Sí, podríamos, uno de los exámenes, sí pasa, uno de los exámenes de laboratorio que también tenemos es determinar el ADN de la bacteria, del virus, etcétera, por medio de PCR en tiempo real. Pero aquí es cuando de repente tu cultivo salió y te determinó, salió estreptococo neumonial con su antibiograma, ¿no? Sensible a todo. Pero sí, existen diferentes cuadros en los cuales, por ejemplo, son pacientes pequeñitos, niños, bebés, o que están ya en UCI y necesitas que verificar el patógeno de inmediato, por así decirlo, yo solicito este PCR en tiempo real. ¿Por qué? Porque en 4 horas me sale el resultado, que en un cultivo que aproximadamente me saldrían 72 horas aproximadamente, ¿no? Entonces, pero hay que determinarlo bien porque es costo-beneficio. Ya muchas veces este PCR en tiempo real cuesta mucho. Entonces, tú lo puedes determinar en pacientes que de repente están en UCI mucho tiempo, no responden al tratamiento, entonces posiblemente ahí se les suele pedir, ¿ya? Pero si es que el cultivo, con tu tinción GRAM, lo puedes sacar al paciente y responde bien al tratamiento, no es necesario, ¿ya? ¿Qué otro examen de laboratorio? PCR, me dijeron, hemograma, De gases arteriales. análisis de gases arteriales, vaciloscopía. Pero vaciloscopía sería para descartar ¿qué? Tuberculosis. Tú estás ahorita en una neumonía, ¿no? La neumonía está determinada por bacterias, ¿no? Bacterias gram positivas, gram negativas, adquiridas en la comunidad o intrahospitalarias, que son para descartar en este caso tuberculosis, que no es la misma patología o los mismos síntomas que te va a dar en una tuberculosis, ¿ya? Eso hay que determinarlo bien. ¿Qué más? BCG. ¿Qué es el BCG? Inflamación. Ya usualmente la BCG, que es la velocidad de sedimentación globular, lo vamos a poder determinar como es un reactante de fase aguda, tan igual que un PCR, vamos a ver en todas las infecciones elevadas, ¿ya? Igual hay que solicitar lo que te va a ayudar para determinar este tipo de patología. Ya tú lo vas a poder verificar un BCG o PCR, ya sí está elevado, pero no te va a determinar si es viral, si es bacteriano. Usualmente cuando ya es bacteriano, podría ser de que la PCR te salga si lo has tomado seriadamente, por ejemplo, a las 3 horas y a las 6 horas se comienza a elevar más del 50% del inicio, usualmente lo catalogamos como bacteriano, ¿ya? Ya. Entonces, el diagnóstico, como les comenté, básicamente es clínico. ¿Y con quién me voy a apoyar? Con exámenes de apoyo al diagnóstico, en este caso, valga la redundancia, radiográfico y de laboratorio. Para nosotros ahorita vamos a tomar lo que es la parte de laboratorio. Clínica, el diagnóstico diferencial de enfermedades infecciosas y no infecciosas, como por ejemplo una bronquitis aguda. ¿Qué otro examen o qué otro diagnóstico diferencial vamos a tener en cuanto a neumonía? Por ejemplo, hay una insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, neumonitis por radiación, que posiblemente puedan ser diagnósticos diferenciales. ¿Tienen otro de repente que hayan pensado? ¿Algún diagnóstico diferencial más que todo de neumonía? ¿Qué otro que no está ahí? ¿Qué podría ser? Una crisis de broncoespasmo. ¿Y qué llamo eso? ¿Qué enfermedad es esa? No es asma. Podría ser asma. Podría ser una Podría ser un síndrome obstructivo bronquial o pulmonar, en este caso, que podría ser delimitado un asma. Pero un asma es más que todo una inflamación, ¿ya? Pero también podrías darlo como un diagnóstico diferencial, ¿no?
evidenciando los síntomas del paciente, ¿no? Pero tengan en cuenta que este asma, si no se logra controlar, puede infectarse y puede terminar en una neumonía, ¿ya? Entonces, acá tenemos los exámenes de laboratorio que yo puedo solicitar a un paciente que estoy sospechando de neumonía. Habíamos dicho la tinción Gram para verificar si mi microorganismo o mi patógeno o mi germen es Gram positivo o Gram negativo. Cultivo de esputo, ¿no? Cultivo de secreción, que puedo evidenciarlo por medio de exámenes o procedimientos en los cuales yo voy a tener diferentes tipos de medios de cultivo, porque como yo voy a verificar que mi patógeno está creciendo o si tengo un patógeno. Yo necesito medios de cultivo para poder realizar este crecimiento. Así también como yo tenía medios para yo poder determinar la tuberculosis, ¿se acuerdan? Yo tengo medios de diferentes nutrientes, con diferentes nutrientes, para yo poder determinar qué tipo de bacteria podría ser. Le hago exámenes bioquímicos también para yo poder determinar más o menos qué tipo de germen podría ser. Entonces, una vez que yo tengo eso, puedo determinar si es un Streptococcus pneumoniae o un Staphylococcus aureus o un tipo de bacteria Gram negativa. Hemocultivo. Le comenté de que los hemocultivos van a ser de ayuda cuando el paciente ya tenga un grado de septicemia. Mientras el paciente esté totalmente no infectado en cuanto a la sangre, el hemocultivo no me va a ser de ayuda. Creo que es un gasto innecesario solicitar al paciente un hemocultivo. Pruebas antigénicas, les comenté, tenemos pruebas antigénicas para diferentes tipos de patógenos, como por ejemplo el neumococo, que tiene una prueba antigénica para neumococo, en este caso, donde hay una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. Usualmente cuando el neumococo nos ataca, vamos a generar diferentes tipos de anticuerpos y por ende vamos a determinar este tipo de prueba. Ahora, este tipo de prueba también es importante no realizarla en lo que es en niños, porque usualmente estos niños están colonizados con diferentes virus, en este caso bacterias no tanto porque ya determina ya algún síntoma, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta qué pruebas antigénicas no realizarle a este tipo de niños. Métodos serológicos es la cuantificación de estos anticuerpos y los biomarcadores que tenemos como la proteína C reactiva, que ustedes me decían que es el PCR, que usualmente se suele elevar en cada 3 horas, si es que lo verificamos más del 50% de elevación, comparado con la etapa inicial, usualmente yo lo puedo catalogar como bacteriano. La procalcitonina. ¿Qué es la procalcitonina? ¿Saben qué es la procalcitonina? De repente han escuchado de la procalcitonina. Ya, la procalcitonina es un marcador que es derivado de lo que es la calcitonina. ¿Qué es lo que va a hacer? Que nosotros se va a realizar o vamos a encontrar elevado usualmente en neumonías adquiridas en la comunidad. Pueden ser tanto intrahospitalarias o extrahospitalarias, pero usualmente que son bacterias, necesariamente. Ya lo vamos a poder encontrar elevado. Ahora, es muy sensible este tipo de biomarcador porque los valores normales, en este caso es hasta 0.5 nanogramos por decilitro. Si ya yo lo encuentro más elevado, 0.8 o hasta 1, ya yo puedo determinar que este paciente podría tener una infección bacteriana. ¿Ya? ¿Qué más? El PCR en tiempo real, como su compañera comentó, que es importante en este caso para determinar el ADN usualmente del patógeno, que es lo que yo voy a poder determinar con este PCR en tiempo real. Me va a decir qué tipo es y va a determinar cuál no, Te va a dar una fila. Usualmente este tipo de PCR es uno de los equipos que realiza este tipo de examen, es el FilmArray, ¿ya? Así se llama. FilmArray, que me va a poder determinar, no solamente me verifica lo que son patógenos respiratorios, me puede evidenciar patógenos gastrointestinales, patógenos que producen meningitis, etcétera, ¿no? También el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, es necesario verificar costo-beneficio para yo poder solicitar este tipo de PCR, por lo que el costo que es muy caro. Entonces, vamos a tener criterios clínicos, yo para determinar, más que todo en una evaluación clínica, que es fundamental en cuanto a diagnósticos de neumonías bacterianas, como que es la fiebre, la tos productiva, los ruidos, más que todo la exploración física de este paciente.
Ahora, esta gravedad clínica que va a tener o que va a manifestar una neumonía se va a clasificar en varios estadios. Entonces tenemos escalas que voy a verificar. Escala de CURB 65 y la escala que es su índice de severidad para la neumonía, que más que todo estratifica el riesgo. Lo que es el CURB usualmente va a verificar lo que es la mortalidad en el paciente. Entonces, nosotros nos preguntamos si esta neumonía es grave, si debe ser hospitalizada o puede ser tratada ambulatoriamente, o si se hospitaliza este paciente, ¿cómo debe ser manejado? Si debe ser manejado que no sea en un lugar de cuidados intensivos o en este caso en UCI. Entonces, en la neumonía grave, ¿cómo yo lo catalogo o qué escala utilizo? La escala de CURB, ¿no? Donde yo voy a poder determinar diferentes ítems, ¿no? Por las cuales me van a dar un puntaje. Y de acuerdo a este puntaje yo lo verifico qué grado de mortalidad puede tener mi paciente con este tipo de infección. Entonces, a la cabeza voy a tener lo que es la confusión. ¿Cómo yo determino una confusión? ¿Cómo yo sé que mi paciente está confuso? ¿Qué escala le voy a usar? Escala de Glasgow. Entonces se tiene que aprender escala de Glasgow para yo poder determinar una neumonía si es grave o no. ¿Qué más? Verifico la urea. ¿Cuánto de urea puede tener mi paciente? Mayor a 7 milimol por litro. Respiraciones. Frecuencia mayor a 30 respiraciones por minuto. Presión sanguínea. La sistólica menor a 90, la diastólica menor a 60. Y la edad mayor a 65 años. Por eso se dice que es la escala de CURB 65. Entonces, acá tenemos un cuadrito para poder determinar en cuanto a la puntuación. Entonces, si yo tengo 0 hasta 1, es posible tratamiento ambulatorio. ¿Ya? Tiene una baja mortalidad. Si es de 2, el ingreso hospitalario, como observación básicamente. Si es puntaje 3, ya es hospitalización netamente en un cuarto. Y de 4 a 5, posiblemente considerar UCI. Y este tipo de puntuación de 4 a 5 va a tener una mortalidad más del 40%. Entonces hay que estratificarlo bien, hay que determinar en cuanto a este tipo de ítems, confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y lo que es la edad, básicamente. Entonces, ahora, ¿qué pregunta nos hacemos? El paciente que está hospitalizado puede tratarse dentro de un hospital o ambulatoriamente, ¿no? Entonces hay que verificar con este tipo de puntuación o sistema si este paciente necesita tratarse ambulatoriamente o dentro de un hospital. Entonces, ¿qué cosa voy a determinar? Una edad más del 50%, ¿no? Si tiene alguna enfermedad o comorbilidad de base, ¿no? Ya sea comorbilidad, ustedes tienen ahí al costadito, tienen los puntajes. Si este paciente tiene algún tipo de neoplasia, alguna enfermedad hepática, cardíaca, cerebrovascular, renal. ¿Qué más? Si el paciente no tiene ninguna enfermedad de base, hay que verificar alteraciones en cuanto a la exploración física, ¿ya? Si este pacientito tiene algún tipo de hallazgo respiratorio, en este caso o exploratorio, le voy a determinar un puntaje. Si no hay, asignar al paciente al grado 1, ¿no? Que es un bajo riesgo, que es el de aquí. Al bajo riesgo clase 1, cuando no tiene ninguna comorbilidad, cuando no tiene más de 50 años, ¿qué más? Y cuando no tiene ninguna evidencia de exploración física, ¿no? Entonces lo catalogo como riesgo 1. ¿Qué cosa que quiere decir el riesgo 1? Que probablemente yo lo trate ambulatoriamente, ¿no? Básicamente. Clase de riesgo, desde la 2, 3, 4, 5, hay que verificar. La 2, tratamiento a domicilio, pero hay que estar en observación usualmente. La 3, observación hospitalaria. La 4 y la 5, necesariamente tiene que ir al hospital. Para verificar más que todo el riesgo de mortalidad que también hay que determinar. ¿Y qué criterios yo uso en los pacientes que pienso hospitalizar? Ya cuando este pacientito se llega a descompensar, ¿no? Hay una descompensación de la enfermedad, hay sospecha de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes usualmente postrados, ¿ya? Que evidencian algún tipo de aspiración, signos clínicos graves, intolerancia oral, usualmente en los extremos de la vida, ¿ya? Pacientitos, bebés recién nacidos, menos de un año o quizás menos de 6 meses que todavía no llegan a tener una alimentación complementaria, que no se les puede dar nada por vía oral, usualmente que solamente toman lactancia materna exclusiva,
que necesita algún tipo de tratamiento endovenoso, posiblemente yo lo voy a catalogar como un criterio de hospitalización. Ancianos, ¿no? Adultos mayores, más de 65 años, que no suele tomar por vía oral ningún medicamento, ninguna pastilla, ya sea por diferentes tipos de comorbilidades que pueda tener, también yo tengo que considerar que estos pacientes tengan algún criterio de hospitalización. Y de acuerdo a las valoraciones de escalas que hemos dicho, la escala de Kurth, la escala del índice de severidad de la neumonía, hay que verificar si con esto yo puedo evidenciar si yo interno a mi paciente. Entonces, en general, usualmente la escala del índice de lo que es severidad de la neumonía es más útil para detectar en pacientes con bajo riesgo de mortalidad. Y de la escala de Kurth, 65 es para los que tengan un riesgo más elevado. De todas maneras, va a ser su ingreso hospitalario, ¿no? Para lo que es escala de Kurth. Entonces, ya terminando, ¿qué medidas de prevención primaria voy a tomar para yo poder, para no tener este tipo de patologías? ¿A la cabeza qué es? Vacunaciones, ¿no? Ahí tenemos la neumococo polisacárida y la neumococo conjugada. Lo que es polisacárida usualmente te protege con 23 tipos de neumococos, ¿ya? Y la conjugada es con 13 tipos, ¿no? Se puede dar más que todo a pacientes adultos mayores y con refuerzo a los niños de 5 años. Y lo que es la conjugada es dosis única solamente desde los 50 años. Entonces, si ustedes tienen en casa, de repente tienen algún familiar adulto mayor, es necesario que se vacunen con ese tipo de vacuna, ¿no? Necesario. Y lo que es la vacunación para la influenza anual también. Usualmente estos pacientitos van a estar predispuestos a tener este tipo de patología, ¿ya? Ahora, evitar el hacinamiento tanto para infecciones respiratorias como para la tuberculosis. Les comenté que va a haber un riesgo alto nosotros de tener tuberculosis cuando estamos en un lugar cerrado donde hay mucha cantidad de personas. ¿Qué más? Se dice de que la lactancia materna usualmente protege o disminuye el riesgo de tener este tipo de patologías. También lo que es evitar el estrés, la depresión, va a disminuir un riesgo de tener neumonía, pero a veces es un poco difícil de disminuir ese estrés o de dejar de tener estrés en nosotros, ¿no? Quizás de repente realizando algún tipo de actividad o otro tipo de actividad que no sea la que solemos hacer, podríamos realizar, ¿no? Y así disminuir el riesgo. ¿Qué más? Campañas de detección de insuficiencia respiratoria aguda grave, que también lo podemos verificar, ¿no? En pacientitos con alimentación, con buena alimentación, evitar lo que es el hacinamiento, ¿no? Lo que es prevención de vacunación. Y pacientes que usualmente fuman, evitar este tipo de actividad, ¿no? Actividad deportiva, ejercicios, también está determinado de que disminuye también el riesgo de tener alguna infección respiratoria. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Ya con el doctor de lo que es práctica les va a apoyar en lo que es imágenes para determinar cuándo es patológico y cuándo es normal, ¿ya? En cuanto a una tuberculosis y una neumonía, ¿no? Va a evidenciar los dos, va a determinar cuándo podemos verificar este tipo de patologías. ¿Ya tienen alguna pregunta, consulta, duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, en 15 minutos empezamos la práctica, ¿ya? Pueden ir al baño, de repente, a estirar las piernas un ratito.